Buenas noches, amados hermanos. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Lamentamos el atraso en el inicio del estudio bíblico del día de hoy, ya que tuvimos algunas complicaciones con lo que es la conexión, el estar ajustando esto, pero esperamos que dentro de las próximas sesiones de estudio podamos ir cada vez corrigiéndolo, mejorando en esto y así poder hacer un estudio que podamos guiarnos tranquilamente desde nuestras casas, pudiendo disfrutar de este momento al lado de la palabra de Dios. Así, de esta manera, hermanos, comenzamos primero que todo agradeciendo el que esté aquí con nosotros y haciendo un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo el estudio pasado. Junto a Samuel estuvimos viendo lo que es la escatología, que vimos que era el estudio de las últimas cosas, el entender las últimas cosas, y de esta manera se podía dividir de dos formas: lo que es la escatología individual, es decir, lo que respecta a la muerte, al estado intermedio, a lo que respecta a cada persona, qué va a pasar en las últimas cosas, por así decirlo, para cada persona. Y también vimos lo que era la escatología general, que tenía relación con la segunda venida de nuestro Señor, con el juicio y con el estado eterno. De esta manera, vimos también que surgía la pregunta de si estamos en los últimos tiempos, si la escatología nos compete ahora o tenemos que esperar algo muy futuro. Y vimos, acorde a lo que dice la palabra, tanto en Hebreos, cuando dice que en estos posteriores tiempos Dios nos ha hablado mediante el Hijo, y también, por ejemplo, primera de Pedro 1:20, que dice que Jesús, siendo predestinado desde antes de la fundación del mundo para venir por nosotros, en estos últimos tiempos ha venido a hacer su sacrificio expiatorio por su pueblo. De esta manera podemos ver a lo largo de la Escritura que estamos en los últimos tiempos, que hoy vivimos los últimos tiempos. Por tanto, la escatología es algo práctico, es algo que nos incumbe en el día de hoy. Y a su vez vimos los tres pilares básicos o tres puntos básicos que necesitamos para nuestro estudio de la escatología. Estuvimos viendo con nuestro hermano Samuel que toda profecía bíblica, el punto focal, el foco de toda profecía bíblica, incluyendo las del Antiguo Testamento, es Cristo, su persona, su obra y la iglesia. Para allá apuntan todas las profecías bíblicas, desde el Génesis en adelante, todo apunta hacia Cristo. También vimos que lo que los profetas en el Antiguo Testamento estuvieron viendo como la consumación final, el final de los tiempos, en el Nuevo Testamento podemos ver que habla tanto de, lo podemos ver en dos fases, por así decirlo, tanto en la primera venida como en la segunda venida de nuestro Señor. Por tanto, se puede hablar de una escatología ya inaugurada, que ya comenzó con la primera venida, y una escatología consumada, que será cuando finalmente se consume en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el tercer punto que vimos fue que es el Nuevo Testamento el que nos ayuda a interpretar el Antiguo Testamento. Es decir, cuando nosotros vamos a leer la profecía del Antiguo Testamento, tenemos que hacerlo bajo el lente del Nuevo Testamento, ya que ahí el Espíritu Santo aclara muchos pasajes sobre su significado. Entonces, estos tres puntos, el hecho de que toda profecía bíblica tiene como foco a Cristo, el hecho de que lo que se ve en el Antiguo Testamento como una consumación final, el Nuevo Testamento lo ve en dos fases, y el hecho de que el Nuevo Testamento interpreta al Antiguo Testamento es la base para este estudio de escatología. Así que el día de hoy estaremos con este estudio nuevamente con nuestro hermano Samuel, y también les recordamos que hay una sección de preguntas al final de este estudio que ustedes pueden ir dejándolas en el chat de YouTube, pueden también desde el WhatsApp de la iglesia ir dejando estas preguntas y nosotros al final las compartiremos con nuestro hermano Samuel. Y les pedimos, reiteramos que sean atingentes al tema que se está tocando. Si hoy, por ejemplo, hablamos de la escatología en el Antiguo Testamento, no es necesario preguntar sobre si después de la segunda venida vamos a poder hablar con los animales, o si, por ejemplo, qué va a pasar con el infierno. Si no es atingente a este estudio en particular, la idea es que esa pregunta sea a futuros estudios cuando ya toquemos esos temas. Así que les pedimos, hermanos, que enfoquemos las preguntas hacia ese sentido para nosotros poder hacerla a nuestro hermano Samuel. Y ya sin más preámbulo vamos a tener un momento de oración para ya dar comienzo a este estudio. Así que oremos, mis hermanos. Amado Dios, venimos ante ti para dar gracias por este momento, el poder estar en oración ante ti.
el poder, Dios, como hijos tuyos, acudir a ti sabiendo que en ti encontramos descanso, en ti encontramos consuelo, en ti y solo en ti encontramos palabras de vida. Dios, te pedimos que seas tú guiándonos en este estudio, que des la sabiduría a nuestro hermano Samuel para ver lo que dice tu palabra sobre los últimos tiempos. Dios, que no sea lo que ciertos grupos de personas puedan pensar, sino que sea lo que tu palabra dice, Padre. Trae humildad a nuestro corazón para entender lo que dice tu palabra. Quizás venimos con distintas ideas sobre lo que va a pasar al final o distintas inquietudes, miedos. Pero Dios, tal como lo vimos la vez pasada, que esto sea un momento de esperanza. El que nuestro ser descanse en que Jesucristo reina, que volverá en gloria y que disfrutaremos para siempre de Él. Oh Dios, sé tú guiando este estudio. Y también queremos pedir en forma especial por la pequeña Gracia Trinidad, Dios, la hija de nuestro pastor Franco, Dios, que está haciéndose exámenes en el hospital por su estado. Dios, agradecemos que hasta el momento no se ha visto que sea nada grave. Sabemos que tú tienes el control, que tú eres soberano y en ti descansamos. Te pedimos tranquilidad para su familia, Dios. Te pedimos por ella, sobre todo, para que la seas tú cuidando y que en ti reposen nuestros corazones. Amado Padre, esperamos en ti y te pedimos que en este estudio podamos aprender más de tu palabra para conocer más de ti, de tu santo carácter, de tu hermosa obra de redención y adorar tu santo nombre. En ti dejamos esta oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces le damos la bienvenida ya a nuestro hermano Samuel. ¿Cómo estás, hermano? Hola Cristian, buenas noches, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Entonces te dejamos ya la pantalla para que puedas guiarnos en este estudio. Muchas gracias, Cristian. Vamos a comenzar entonces esta lección. Como bien decía Cristian, la semana pasada estuvimos hablando acerca de esta introducción a la escatología, estos elementos importantísimos a la hora de, elementos importantes a considerar a la hora de estudiar estos temas que se relacionan con la escatología, y ya en esta semana nos corresponde la lección número 2, que tiene que ver con la perspectiva escatológica del Antiguo Testamento, ¿ya? Esto es lo que vamos a considerar. En el fondo vamos a estar trabajando en función de 6 conceptos escatológicos que están en el centro del mensaje del Antiguo Testamento, ¿ya? Están en el centro del mensaje del Antiguo Testamento. Para tener un entendimiento adecuado y bíblico de lo que es la escatología, es necesario que nosotros consideremos el lugar que la escatología tiene en la revelación bíblica, ¿ya? Es muy importante que consideremos el lugar que la escatología tiene en la revelación bíblica. No podemos, como decíamos la semana pasada, no podemos considerar o tener en cuenta lo escatológico de una manera restringida a ciertos pasajes, a ciertos libros, ya a Daniel, Apocalipsis, o algunos pasajes de Isaías, algunos pasajes de Tesalonicenses, o incluso el clásico, ¿no es cierto?, capítulo 24 de Mateo, sino que tenemos que entender nosotros la escatología como parte integral de la revelación bíblica. ¿Ya? Es parte integral de la revelación bíblica y no es un elemento aislado que yo puedo diseccionar, ¿no es cierto?, y encontrar por aquí y por allá, y de alguna manera asociar, como les decía, a cierto pasaje o a cierto libro. Es verdad que hay libros y pasajes que tienen un peso escatológico más grande, hay más claridad respecto a los temas que tratan, pero en el fondo no los hace solamente esos pasajes escatológicos. Es importante que si nosotros no tomamos esta perspectiva, ¿ya? Si nosotros no consideramos el papel que tiene la escatología en la revelación bíblica, sería un error para nosotros como iglesia de la gracia. Sería un error en el sentido de que probablemente el resultado final de nuestra escatología va a estar distorsionado. Ya vamos a tener una idea, vamos a generar una idea equivocada, una idea errada de lo que es la escatología, y nuestro entendimiento, el ordenamiento posterior de las doctrinas, ya que se conocen como ya sea la escatología individual, ¿verdad? Y además también la escatología general, va a ser un concepto alejado de la idea bíblica. Y es por eso que tenemos que poner, ¿no es cierto?, relevar a la escatología al lugar que le corresponde en la revelación bíblica. Y en este sentido,
Compartí una cita yo aquí con ustedes de Jürgen Moltmann, un teólogo alemán. Podemos estar de acuerdo con las palabras de Jürgen Moltmann, quien, refiriéndose a este asunto, dice lo siguiente: desde principio a fin, y no solo en el epílogo, el cristianismo es escatología, es esperanza, mirando y moviéndose hacia adelante, y por ello también cambiando y transformando el presente. Lo escatológico no es solo un elemento del cristianismo, continúa diciendo Jürgen Moltmann, no es solo un elemento del cristianismo, sino que es el centro de la misma fe cristiana, la clave en que se armoniza todo en ella. Por eso la escatología no puede ser en realidad solo una parte de la doctrina cristiana. Por el contrario, el carácter de toda la proclamación cristiana, de toda la existencia cristiana y de la iglesia entera tiene una orientación escatológica. Es por eso, ya haciendo alusión a esta cita de Jürgen Moltmann, es por eso que nosotros podemos ver el carácter escatológico del Antiguo Testamento. Ya nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento conceptos escatológicos, ya el desarrollo de ciertos conceptos que nos permiten entender que en la revelación bíblica no es un tema aislado, no es una cuestión de uno o dos libros, no es una cuestión de uno o dos pasajes, sino que está presente. Ya está presente. Y no está presente solamente en las profecías, ya en las profecías específicas, concretas, sino que está presente a lo largo de la revelación del Antiguo Testamento. Por lo tanto, lo segundo que tenemos que considerar es el lugar específico de la escatología en el Antiguo Testamento. ¿Qué papel juega la escatología en el Antiguo Testamento? ¿Cómo está presente? ¿Cómo se manifiesta? ¿Dónde la podemos encontrar? Y acá nosotros tenemos fundamentalmente dos puntos de vista. El primero, el punto de vista liberal, ya el punto de vista que niega obviamente la divinidad de la palabra del Señor, por lo tanto niega también la inerrancia de la Biblia, la infalibilidad de la palabra del Señor, la suficiencia de las Escrituras. Ya para los liberales la escatología es simplemente la palabra de Dios es simplemente un escrito más, ya un escrito de inspiración humana, un escrito lleno de errores, lleno de omisiones, ya, pero bajo esta lógica de la teología liberal, no hay en ellos un mensaje escatológico, un concepto escatológico a lo largo del Antiguo Testamento. Acá yo puedo compartir con ustedes una pequeña línea de tiempo, ¿verdad? Bastante humilde, pero creo que nos puede ayudar a tener un panorama de lo que es el Antiguo Testamento, desde la creación, luego la edad de los patriarcas, luego aparece Moisés, aparece el rey David, se divide el reino, ¿verdad? Luego del reinado de Salomón, el exilio ya de Judá, que fue exiliado, ¿no es cierto?, después que Israel fue al exilio en el 722, luego el regreso del exilio y posteriormente el Nuevo Testamento. Acá hay un panorama, ¿no es cierto?, a muy grandes rasgos de la historia del Antiguo Testamento. ¿Qué dicen los liberales? Dicen que los conceptos escatológicos, dicen que la idea escatológica en realidad no está presente en el Antiguo Testamento, no está presente en este periodo de tiempo, sino más bien corresponde a un periodo muy cercano al nacimiento de Cristo, ¿ya? Para ellos no está presente el mensaje en los libros, no sé, bueno, de partida para ellos la mayoría de los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en este periodo, ¿ya? Para ellos fechan los libros del Antiguo Testamento en este periodo, digamos, entre el regreso, ¿no es cierto?, del exilio y el nacimiento de Cristo. Pero lo importante aquí es entender esta idea peligrosa de entender que lo escatológico, ¿no es cierto?, la escatología tiene que ver con ideas tardías dentro del Antiguo Testamento, tiene que ver con cosas no desarrolladas, ¿no es cierto?, y más que nada tiene que ver con ciertas cuestiones de índole nacionalista de parte de los judíos, ya de cuestiones políticas, pero eso no es lo que nosotros vemos en la palabra del Señor. En la palabra del Señor nosotros podemos encontrar y reconocer el elemento escatológico, ¿ya? El elemento escatológico, el relato escatológico a lo largo de toda la revelación bíblica. La perspectiva escatológica está a lo largo de toda la revelación bíblica, desde la creación, más específicamente desde la caída en adelante. Nosotros podemos encontrar esto. Es evidente, amado hermano, con esto yo no quiero decir que nos basta y nos sobra el Antiguo Testamento para tener un panorama claro, detallado, ¿no es cierto?, pormenorizado de cada uno de los eventos que están en esta idea de la escatología. No, no estoy diciendo eso por ningún motivo. Lo sabemos, ¿no es cierto?, por sí solo, el Antiguo Testamento está lejos de ofrecer un panorama pormenorizado de todos los eventos, ¿ya? Y aquí quiero hacer un paréntesis. Es ahí el problema de estas interpretaciones, ¿no es cierto?, de las profecías del Antiguo Testamento,
que solamente tienen como consideración al Antiguo Testamento mismo y no una visión, como dijimos la semana pasada, en función del Nuevo Testamento. O sea, ¿cómo estoy interpretando el Antiguo Testamento? ¿Cómo estoy interpretando las profecías? ¿Cómo estoy interpretando el lenguaje del Antiguo Testamento? ¿Lo estoy haciendo de manera personal? ¿Lo estoy haciendo como yo lo quiero hacer, como me parece, ¿no es cierto? ¿O lo estoy haciendo como lo hizo Jesucristo y como lo hicieron los apóstoles? Entonces, en este sentido, si queremos tener una perspectiva escatológica correcta, adecuada, bíblica, es evidente que no nos podemos quedar solamente con lo que está relacionado con el Antiguo Testamento, ¿ya? Es evidente que hay que leer esta escatología a partir del Nuevo Testamento, eso es lo que dijimos la semana pasada. Pero eso no quiere decir que el Antiguo Testamento esté desprovisto de un carácter escatológico. No quiere decir que en el Antiguo Testamento no se desarrollen ciertos temas, ¿ya?, que son fuertemente o altamente escatológicos. Por lo tanto, si nosotros queremos tener detalles de la segunda venida de Cristo, de la vida después de la muerte, entre otras cosas, tenemos que verla, ¿no es cierto?, la revelación en su conjunto. A partir del Nuevo Testamento estudiamos el Antiguo Testamento. Pero, lo vuelvo a reiterar, no quiere decir que el Antiguo Testamento no tenga un carácter escatológico, porque evidentemente lo tiene. El Antiguo Testamento tiene un carácter escatológico. Tiene un carácter escatológico. Bajo esta lógica que estoy comentando con ustedes, hay eruditos, como por ejemplo el doctor Vriesen de la Universidad Libre de Ámsterdam, que postula que incluso la esperanza escatológica, ¿no es cierto?, esta idea de la esperanza, ya esta esperanza escatológica del pueblo de Israel, ya propia del pueblo, esta esperanza vamos a ver el día de hoy desarrollando estos conceptos, ¿no es cierto? La de un rey, la de un mesías, la de un redentor, la de un reino que viene, la del derramamiento del Espíritu, etcétera, la de un cielo nuevo, una tierra nueva, etcétera. Esta esperanza escatológica, para el doctor Vriesen, un estudioso del Antiguo Testamento, es una característica distintiva del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir? Que no se observa esta expectativa escatológica, esta esperanza respecto del futuro en los demás pueblos cercanos, ¿ya? Llámense los egipcios, sean, ¿no es cierto?, los babilónicos, los caldeos, ¿verdad?, los sumerios, etcétera, etcétera. Usted ahí puede tomar un mapa, ¿no es cierto?, y puede ver cuáles son los pueblos que están ahí alrededor de Israel. Y para el doctor Vriesen, esta esperanza escatológica, este sentido escatológico, esta perspectiva que se desarrolla en el Antiguo Testamento, fundamentalmente ya reducida o resumida en el concepto de la esperanza respecto al futuro, es una cuestión distintivamente del pueblo de Israel. Es una cuestión distintivamente del pueblo de Dios y no está presente en las demás culturas. El doctor Vriesen incluso llega a la conclusión de que la escatología es esencial en el mensaje del Antiguo Testamento. Acá hay otra cita también del doctor Vriesen, dice: la expectativa de la llegada del reino de Dios está en la médula misma del mensaje del Antiguo Testamento, y es el cumplimiento inicial de esta expectativa en Jesús de Nazaret, que funciona como trasfondo del mensaje del Nuevo Testamento. El verdadero corazón del Antiguo y del Nuevo Testamento es, por tanto, la perspectiva escatológica. Esto es lo que nos dice, ¿no es cierto?, este erudito de la Universidad Libre de Ámsterdam, quien considera, luego de realizar sus estudios, que la expectativa de la futura llegada del reino de Dios está asociada, ¿no es cierto?, es evidente en el Antiguo Testamento. Es, de alguna manera, la médula, ¿no es cierto?, es la médula del mensaje mismo, y esa expectativa, ¿verdad?, los judíos, sin saberlo, no lo sabían, pero era... se iba a cumplir en la llegada de Jesús de Nazaret. Él iba a cumplir esa expectativa, él iba a cumplir esa expectativa, o al menos iba a inaugurar el cumplimiento de esa expectativa. Y finalmente, toda esta expectativa, por decirlo de alguna manera, todo este anhelo, toda esta esperanza, se transforma de alguna manera en el trasfondo del mensaje del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es anticipación, ¿no es cierto?, es declaración de lo que está por venir, y el Nuevo Testamento es cumplimiento. Antiguo Testamento, anticipación; Nuevo Testamento, cumplimiento. ¿Y cuál es el foco? ¿Cuál es el hilo central, el elemento unificador? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo está en el centro de la escatología, ya sea del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Ahora la pregunta que surge es la siguiente: ¿cuáles son las evidencias que nos permiten llegar a esta conclusión, que es tan esencial en la escatología, o que está tan presente en el Antiguo Testamento? ¿De dónde sacamos esa evidencia nosotros? ¿Dónde más que la palabra del Señor, en el mismo Antiguo Testamento?
Entonces vamos a observar, ¿no es cierto?, el día de hoy de manera general, 6 conceptos de la revelación del Antiguo Testamento que manifiestan esta perspectiva escatológica. Estos conceptos que están presentes, que son desarrollados, la mayoría, algunos, ¿no es cierto?, de manera puntual en algunos pasajes, en algunos sectores, pero la mayoría de estos conceptos son desarrollados a lo largo de todo el Antiguo Testamento y nos dan luz de que efectivamente el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, Dios revela esta perspectiva escatológica. En primer lugar, ¿cuáles son estos conceptos? El primer concepto, y obviamente el que salta más a la vista, es la idea de este redentor venidero. Hay una expectativa en el Antiguo Testamento de un redentor venidero. Hay un anunciamiento, ya hay una anticipación de la llegada de un redentor venidero. Y aquí el pasaje clave es Génesis 3. ¿Se da cuenta? No estamos yendo inmediatamente a Daniel o no estamos yendo inmediatamente a una profecía de un profeta. No, estamos yendo al libro de Génesis, al comienzo, al principio. Dice así la palabra del Señor en Génesis 3, versículo 15. Luego, ¿no es cierto?, de la caída y está Dios entregando, ¿no es cierto?, la maldición al hombre, al ser humano, a la mujer, al hombre, a la serpiente, y le dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, aquí está refiriéndose a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este pasaje, amados hermanos, que es conocido, ¿no es cierto?, como el protoevangelio, ya como la versión más primitiva y más original o más antigua de lo que vendrá a ser el evangelio, ya, este pasaje, además de ser el protoevangelio, nos entrega una de las temáticas centrales del Antiguo Testamento. ¿Ya? Este pasaje es importante. Lo que pasa en los primeros 3 capítulos de Génesis es importante, de vital importancia. De repente uno lo pasa por alto, ¿no es cierto?, lo lee como la historia para la escuela dominical, o cuando hablamos del pecado, ¿no es cierto?, citamos el tema de la caída, pero ahí, en esos primeros 3 capítulos, 4 o 5 capítulos, está condensado, ¿no es cierto?, lo que va a ser todo el desarrollo de la revelación de la palabra del Señor: creación, caída y redención. Esos son los temas centrales: creación, caída y redención. Esa temática se va a repetir de ahí en adelante hasta el libro de Apocalipsis. Pero específicamente, acá tenemos nosotros una de las temáticas centrales. ¿Cuál es la temática central? La enemistad entre la humanidad y la serpiente. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ¿no es cierto? La enemistad, el conflicto que hay entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ya hemos visto, lo hemos dicho en otro momento, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo es claro, le dice a los fariseos: ustedes son hijos de su padre, el diablo. Esto se trata de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es la diferenciación más radical, más crucial que hay en toda la palabra del Señor, más allá de las clases sociales, más allá de las condiciones culturales, étnicas, políticas. La distinción aquí radical y la más crucial es entre hijos de Dios e hijos del diablo. Entonces, no se queda solamente con esta promesa de enemistad, sino que además anuncia la venida de un redentor, que de parte de Dios acabará finalmente aplastando la cabeza de la serpiente. ¿Ya? Dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En este pasaje Dios revela el propósito salvífico para su pueblo. Esto es lo que está diciendo la palabra del Señor. El resto de las páginas del Antiguo Testamento son el desarrollo de esta promesa. Son el desarrollo de esta promesa. Podemos afirmar que todo el Antiguo Testamento mira hacia adelante. A partir de este momento, de esta Génesis 3:15, todo el Antiguo Testamento está mirando hacia adelante. ¿Y qué está haciendo? Anticipando ansiosamente la llegada de este Redentor prometido, de esta simiente de la mujer que va a pisotear la cabeza del diablo. Que va a pisotear la cabeza del diablo. En el desarrollo de esta promesa, entonces, el Redentor es identificado como la simiente de la mujer, ¿ya? Es la primera luz que nos da. La simiente de la mujer será quien pisoteará la cabeza del diablo. Pero, si seguimos avanzando en el mismo libro de Génesis, vamos a ver que esta simiente de la mujer, ahora ya hay más luz. Ya nos dice Génesis 28:14 que además de ser la simiente de la mujer, es la simiente de Abraham. ¿Ya? Aquí ya la palabra del Señor nos va entregando más revelación. La revelación se va haciendo progresiva y va aumentando, ¿verdad? La simiente de la mujer, Génesis 28:14, la simiente de Abraham,
Y ya finalmente, en el libro de Génesis, al menos en el capítulo 49, versículo 10, se nos dice que el Redentor además vendrá de la tribu de Judá. Entonces, este que va a pisar la cabeza de la serpiente, en primer lugar, es la simiente de la mujer. Ya después nos entrega más información, es la simiente de Abraham. Y por último, ¿no es cierto?, en los últimos capítulos de Génesis nos dice que es de la casa de Judá. Más adelante, la revelación bíblica nos entrega más luz sobre esta anticipación, sobre la venida de este Redentor. ¿Y qué nos dice? Que será de la casa de David, ¿no es cierto? Hace una promesa Jehová con David y promete, ¿no es cierto?, que en su casa, de la casa de él, ¿no es cierto?, de su dinastía, va a venir este Redentor. Entonces, después del establecimiento de la monarquía, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento reconocía tres oficios, ¿verdad? Lo hemos estudiado en algún momento en la iglesia. El oficio de profeta, el oficio de sacerdote y el oficio de rey. Entonces, esto también está prefigurando la venida de este Redentor. Estos tres oficios, ¿no es cierto?, que eran cumplidos por un rey, por un sacerdote, por un profeta. Este Redentor iba a tener este triple oficio. El Redentor iba a ser la culminación, iba a ser el cumplimiento final y definitivo de estos tres oficios: profeta, sacerdote y rey. El Redentor iba a ser un gran profeta, lo dice Deuteronomio 18:15. ¿Qué dice? Yo voy a ir nombrando, no vamos a ir deteniéndonos para avanzar en el tiempo, pero dice Deuteronomio 18:15: profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, a él oiréis, apuntando al Redentor. Sería también un sacerdote, lo dice el Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Además de sacerdote y además de profeta, sería el gran rey de su pueblo. Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Simiente de la mujer, simiente de Abraham, de la tribu de Judá, de la casa de David, sacerdote, rey, profeta. Se va desarrollando este concepto escatológico de el Redentor venidero se va desarrollando. Ya, en 2 de Samuel 7:12 nos dice, ¿no es cierto?, también esas palabras de Dios a David que se cumplen en primera instancia en su hijo Salomón, pero de manera más completa y de manera más profunda en Cristo, ¿verdad? Evidentemente, este rey redentor, y esto es evidente en la palabra del Señor, este rey redentor, este profeta, este sacerdote, este de la simiente de Abraham, este hijo de David, no sería simplemente un ser humano superdotado o extracapacitado. No es solamente eso, ¿ya? No es solamente el más grande de los seres humanos, no. Este redentor además es Dios, y eso lo expresa el profeta Isaías, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora este Redentor también será un siervo sufriente. Es lo que nos dice Isaías 53. Nos dice que este Redentor, este Rey, además será un siervo sufriente. Experimentará una serie de sufrimientos con el principal propósito de redimir a su pueblo. Entonces vemos aquí claramente la figura de este concepto escatológico del Antiguo Testamento. La venida de un Redentor, el anunciamiento o la anticipación de la llegada de un Redentor. Desde un protoevangelio, ya que nos habla de la simiente de la mujer y de su obra, que va a pisotear la cabeza del diablo, hasta ya, ¿verdad?, una revelación mucho más progresiva y mucho más completa respecto a su casa, respecto a su obra, respecto a su persona, e incluso respecto a su naturaleza, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, ese es el primer concepto, el Redentor venidero. Asociado a este Redentor venidero, tenemos también otro concepto que tiene que ver, ¿verdad?, que es el reino de Dios. El reino de Dios es otro concepto relevante en la perspectiva escatológica del Antiguo Testamento. Aunque la frase no aparece en el Antiguo Testamento en ningún lugar, usted nunca va a encontrar la frase reino de Dios en el Antiguo Testamento, no aparece de forma textual, es representativa de la idea de que Dios, en primer lugar, era el rey de Israel. Así lo manifestó en el Salmo 84, en el 145, en Isaías 43, ¿ya? Él manifestó su reinado sobre Israel, su dominio sobre Israel, y además también sobre toda la tierra.
Salmo 47, 2, Salmo 96, 10, ya no aparece la palabra reino de Dios, pero es evidente que si hay un rey, que es Dios, existe un reino, existe, ¿no es cierto?, una dimensión sobre la cual ejerce soberanía, señorío y dominio. Y acá hay un elemento interesante en este concepto de reino de Dios, ¿ya? Esta idea de que Dios es un rey, pero debido a la rebeldía y al pecado de los hombres, este reino no está siendo experimentado de manera completa, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Sino que tiene también una dimensión futura. Tiene una dimensión futura, al punto de que algunos profetas lo avisoran como algo que tiene que ver con el futuro. Y dentro de estos profetas, el que desarrolla con más fuerza la idea de este de este reino, es evidentemente el profeta Daniel. ¿Ya? Acá no nos podemos perder en esto. Es evidentemente el profeta Daniel quien desarrolla con mayor fuerza este concepto, ¿verdad? Ahí hay un pasaje ya en el capítulo 2, versículo 44, ¿verdad? No vamos a tomar el tiempo para desarrollar esta profecía, ¿verdad? En detalle, por un tema de tiempo, pero usted ya me imagino que sabe de qué estamos hablando, ¿verdad? De este sueño que tiene el rey y que Daniel interpreta y que finalmente está anunciando algo. Y dice al final ya de esta interpretación de Daniel, y en los días de estos reyes, ¿se acuerda la estatua, verdad? Que tenía distintas partes del cuerpo, eran de distintos materiales, ¿ya? Y Daniel le dice, este eres tú, este rey que viene después de ti, el que viene después de ti. Entonces, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Mira lo que está diciendo Daniel. Cuando estén estos reyes reinando, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. No será destruido ni será dejado a otro pueblo. Era común, ¿no es cierto?, que venía un rey, un emperador, desarrollaba un imperio, una estructura política, una estructura económica, luego venía otro, lo conquistaba y se acomodaba, ¿no es cierto?, lo que ya estaba. No, este reino no será dejado a otro pueblo. Dice, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Evidentemente hay una expectativa, ¿verdad?, escatológica respecto de la llegada de un reino, ¿ya? De la llegada de un reino que viene desde el cielo, ¿no es cierto?, y destruye a los demás reinos, y jamás va a ser destruido. En el mismo libro, el profeta, ¿no es cierto?, nos habla también de la figura del Hijo del Hombre, ¿ya? La figura en Daniel del Hijo del Hombre, en el que se nos dice que le es conferido un dominio eterno y un reino que no será jamás destruido. Al Hijo del Hombre se le confiere entonces, según Daniel, un dominio eterno y un reino que no será jamás conmovido. Eso usted lo puede leer en Daniel capítulo 7. Ya en Daniel capítulo 7 usted puede encontrar ahí ese pasaje, ¿no es cierto? La visión de las 4 bestias, dice el subtítulo del capítulo, por lo menos en Reina Valera. Usted puede encontrar ahí en el capítulo 13 y 14, versículo 13 y 14, donde se nos dice que este Hijo del Hombre le es conferido dominio eterno y un reino que no será destruido. Entonces, este reino es enviado por Dios, viene a la tierra, irrumpe, ¿no es cierto?, en la tierra, es un reino eterno que no será jamás destruido, y además se nos dice que el Hijo del Hombre se le va a entregar el dominio y además se le va a entregar un reino. ¿Ya? Evidentemente Daniel nos está entregando luz sobre dos figuras fundamentales dentro de estos conceptos del reino de Dios. En primer lugar, el reino que está por venir, ¿ya? Va a venir un reino en un momento, va a irrumpir el reino de los cielos en esta realidad, ¿no es cierto?, del ser humano, pero además viene acompañada de su rey. No simplemente es un reino sin rey, como algunos piensan, algunos sostienen, ¿no es cierto? O al revés, un rey sin reino. Jesús es rey, pero no está reinando, va a reinar en 1000 años más. Eso no es lo que enseña la palabra del Señor, ¿no es cierto? Nos dice que este rey viene, este Hijo del Hombre viene ya en sus manos, ¿no es cierto?, con el dominio y viene con el poder, ¿verdad?, para reinar este reino. Entonces, acá, una vez más tenemos, ¿cierto?, esta figura del reino de Dios. Un redentor prometido, un tema desarrollado a lo largo del Antiguo Testamento, un reino también venidero, ¿ya? Un reino venidero, que no solamente es un reino nacional, no solamente es para el pueblo de Israel, sino que es un reino, ¿no es cierto?, universal, es un reino mundial, por así decirlo, ¿ya? Entonces tenemos redentor venidero y tenemos
reino de Dios, en la perspectiva escatológica del Antiguo Testamento. Y acá tenemos el tercer concepto, amado hermano. Tenemos el tercer concepto. Es un concepto muy conocido. Es uno de los conceptos escatológicos más reconocidos en el Antiguo Testamento, y es el que hace relación, ¿no es cierto?, hace alusión a la restauración futura de Israel, a la restauración de Israel. Al estudiar la historia del pueblo de Israel, usted lo invito, amado hermano, que usted puede estudiar la historia del pueblo de Israel, vaya, ¿no es cierto?, a los libros históricos, ¿no es cierto?, tome la palabra de Dios desde Génesis, ¿no es cierto?, y vaya avanzando en la historia de este pueblo, ya desde Adán, ¿no es cierto?, hasta ya definitivamente los últimos profetas del Antiguo Testamento. Al estudiar la historia del pueblo de Israel, podemos darnos cuenta que después de la división del reino, ya hay un momento en el que el rey David, ¿no es cierto?, le deja el reino a su hijo Salomón, y Salomón, cuando va a ceder, ¿no es cierto?, el reino a su hijo, el reino se divide, ya por distintos motivos. Ahí le invito a que pueda averiguar cuáles son esos motivos. Entonces, el pueblo como entidad política, como entidad cultural y como entidad religiosa se fue hundiendo de manera progresiva y de forma irreversible. ¿En qué cosa? Usted lea la historia del reino de los reinos divididos, el reino del norte, el reino del sur, ¿verdad? En la idolatría, en la desobediencia y finalmente en la apostasía. Ese fue el camino del reino, del pueblo de Dios. Ese fue el camino del pueblo de Dios. Producto de esta situación, entonces, los profetas, surgen los profetas, aparecen los profetas, ¿ya? Los profetas aparecen ya cuando los profetas, existían profetas antes, ¿no es cierto? Es evidente, la palabra del Señor los nombra, los menciona, pero ya toman un rol preponderante, al menos en la revelación bíblica, a partir de la destrucción o a partir de la instauración de la monarquía, ¿ya? A partir de la instauración de la monarquía y sobre todo a partir de la división de los reinos, entran, ¿no es cierto?, en escena estos profetas. ¿Qué hacen los profetas? Advierten de manera repetitiva que el juicio de Dios caería sobre este pueblo. ¿Como consecuencia de qué? De su maldad, como consecuencia de la maldad de sus gobernantes, de sus dirigentes y del pueblo en general. Ambos reinos serían llevados cautivos por naciones crueles y hostiles, las que les disiparían por el mundo conocido hasta ese instante. Eso es lo que decía la profecía antes de este momento tan terrible, ¿no es cierto?, que en el caso del reino del norte va a ser en el año 722, cuando cae la capital del reino, que es Samaria, y en el caso de Judá estamos hablando de el año 586. ¿Qué es lo que pasa? Estas profecías se cumplen, definitivamente se cumplen. Y el pueblo de Dios, el pueblo, ¿no es cierto?, que había gozado de las bendiciones de Dios, el pueblo que había disfrutado de la prosperidad material, espiritual, ¿verdad?, que había experimentado sus padres todas las proezas, todas las grandezas de Dios, ahora se encuentra en medio del cautiverio. Y Dios envía una vez más a los profetas, una vez más envía a los profetas, quienes continúan hablando de parte de Dios y anunciando ahora la restauración de Israel, anunciando la restauración de Israel. Mira lo que dice Jeremías en el capítulo 23, versículo 3, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Encontramos estos pasajes, ¿no es cierto?, de esta restauración del pueblo de Israel, de esta restauración futura, de esta esperanza, lo encontramos en repetidos pasajes. Por ejemplo, Isaías 11:11, también usted, si quiere, puede en su casa ahí consultar la palabra del Señor. Estos pasajes que anuncian la misericordia de Dios con el pueblo, la misericordia de Dios con el pueblo, la esperanza, anunciando entonces el rescate y la restauración de este concepto que se va a transformar en un concepto muy importante y que no tenemos que perder de vista, del remanente. La restauración, el rescate de un remanente. ¿Cómo Dios muestra la misericordia de su pueblo? A través de este remanente. Pero esto es muy importante, esta restauración futura, ya esta restauración futura del pueblo de Israel, y acá también hacemos inmediatamente una especie de paréntesis, ¿verdad?, para decir que esta restauración futura no tiene un carácter étnico necesariamente. No es que por ser judíos Dios los va a restaurar. No es que por el hecho de ser judíos lo va a hacer, ¿ya? Sino que lo que nos dice la palabra del Señor es que esta restauración tiene un fuerte carácter ético.
esta restauración tiene un fuerte carácter ético. ¿Qué quiere decir? Es importante, entonces, para ser parte de este remanente, arrepentimiento y búsqueda de Dios. Este remanente es el que se arrepiente, el que busca a Dios. Dios transforma sus corazones, no simplemente por el hecho de ser judíos los va a restaurar, no, sino que hace la obra primero en sus corazones, les transforma. No tienen asegurado el derecho a la restauración por el hecho por la razón de pertenecer a una etnia en particular, sino que es Dios quien les escoge y además transforma su corazón. Y hay arrepentimiento, hay un cambio ético, ¿no es cierto? Hay un cambio moral en estas personas, hay una transformación, hay la búsqueda de Dios. Y en eso la palabra del Señor es claro. Ezequiel y Isaías refuerzan la idea de que este pueblo de Israel tiene que dejar su mal camino y tiene que buscar a Dios. Aquí tenemos entonces el tercer concepto escatológico, la restauración de Israel. Un redentor venidero, un reino de Dios y la restauración futura de Israel. No nos vamos a detener en este momento específicamente en lo que significa en términos concretos y específicos la restauración de Israel. Tenemos una lección más adelante que habla acerca de Israel. Es una lección específica que habla acerca de Israel. Pero lo que podemos decir es que hay una expectativa de restauración para el pueblo de Dios. Dios le da una expectativa, ¿no es cierto?, de restauración a su pueblo. En cuarto lugar, tenemos otro concepto igual importante, y es el concepto del derramamiento del Espíritu Santo. Otro concepto escatológico también fundamental. Esto es una profecía de Joel específicamente, ahí está la cita, ya en los versículos 28 y 29 del capítulo 2, Joel nos dice lo siguiente: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Estas son las palabras de Joel. Usted puede seguir leyendo, ¿no es cierto?, hacia adelante el pasaje, ya en los versículos que vienen a continuación, y se va a dar cuenta de que al parecer Joel empareja dos sucesos, dos acontecimientos, estos que están descritos en estos versículos y los que están a continuación. ¿Y cuáles son? En el caso de estos versículos, el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, pero también la manifestación de portentos en los cielos y en la tierra, ¿ya? Eso está ahí en los versículos siguientes de este pasaje. Entonces, pareciera ser que está hablando del mismo periodo, ¿ya? Pareciera ser que está hablando del mismo periodo. Algunos pasajes del Nuevo Testamento, por ejemplo, Lucas 21, 25, Mateo 24, 29, relacionan justamente estas señales de Joel con la segunda venida de Cristo. Y acá aparece un tema, ¿no es cierto?, que es necesario resolver. Sin embargo, a pesar de que estos eventos Mateo y Lucas lo asocian a la segunda venida de Cristo, Joel parece predecirlos como si fueran a acontecer o si fueran a suceder inmediatamente antes del derramamiento del Espíritu Santo, ¿ya? Pero esto es importante, lo que hablábamos, ¿no es cierto?, la semana pasada de la perspectiva profética. La perspectiva profética. Pareciera, ¿no es cierto?, que Joel en su profecía ve confluir en esta misma visión que está teniendo sucesos que están en realidad separados por miles de años, ¿ya? Este fenómeno de esta separación, de este profeta que anuncia, ¿no es cierto?, acontecimientos que en su visión están pegados, ¿ya? Él los está viendo así, ¿no es cierto?, están pegados. Usted puede ver ahí, ¿no es cierto?, una mano mía y la otra, que pareciera que están pegadas, ¿verdad? Pero en realidad, si yo hago otra visión, es por la perspectiva en la que se está observando, porque si yo hago esta visión, ya no está una pegada a la otra, sino que hay un espacio de diferenciación, ¿cierto? Así parecieran que estuvieran pegadas las manos, ¿ya? Así parecieran que mis manos estuvieran pegadas, pero si yo las miro desde la perspectiva, ¿no es cierto?, distinta, quiere decir que hay una separación. En este sentido, esa separación, ¿no es cierto?, esa perspectiva, se conoce como perspectiva profética, y es frecuente en los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, aquí Joel está viendo, una vez más, bajo la perspectiva profética, dos grupos de acontecimientos, el derramamiento del Espíritu Santo y los portentos en los cielos y en la tierra, pero en realidad, desde la lógica del Nuevo Testamento, nos podemos dar cuenta de que son eventos que están separados por un periodo de tiempo. Pero, independientemente, está esta perspectiva, está esta expectativa de un derramamiento futuro del Espíritu Santo sobre toda carne, ¿ya? Está este anhelo
ya que obviamente en primer lugar se transforma en un anuncio de parte del profeta, pero luego en el pueblo piadoso, en los creyentes del pueblo de Israel, se transforma en una esperanza, la esperanza del derramamiento del Espíritu Santo. Voy a volver a recapitular. Tenemos un redentor venidero, tenemos otro concepto escatológico, un reino, ¿ya? Además del reino, tenemos también la restauración de Israel. Y en cuarto lugar, el derramamiento futuro del Espíritu Santo. Eso es lo que se está desarrollando en el Antiguo Testamento. Se da cuenta que hay el desarrollo de estos conceptos escatológicos están presentes en el Antiguo Testamento. No aparecieron, no los trajo Jesús, los trajo Pablo a la revelación, sino que están presentes, fueron desarrollados a lo largo del Antiguo Testamento. Número 5, tenemos otro evento, claro, un evento, ya, pero en la nomenclatura que estamos utilizando, ¿no es cierto?, en la conceptualización que estamos utilizando en este momento, hablamos de un concepto, y es el concepto del día del Señor. Estoy seguro que usted ha escuchado este concepto, ¿no es cierto?, el del día del Señor. Y una vez más, a veces los profetas vieron este día del Señor, ¿no es cierto?, como un día en el futuro cercano. El ejemplo más claro, ¿no es cierto?, es el de Abdías, capítulo, bueno, tiene un solo capítulo, versículo 15 y 16, Abdías, ¿no es cierto?, donde vaticina la destrucción de Edom en el día del Señor, y lo ve como algo inminente, como algo cercano, ¿ya? Sin embargo, es frecuente en los profetas el usar la expresión el día del Señor para designar el día de la última visitación escatológica, para designar, ¿no es cierto?, el día final, ¿ya? Para designar el último día, el día del Señor, ¿ya? No se refiere obviamente al descanso del sábado, sino que al día del Señor, al último día, ¿no es cierto?, al día en el que el Señor va a manifestarse, va a manifestar su gloria, va a manifestar su poder. Entonces, a veces el día del Señor significa juicio contra Israel, ¿ya? A veces esa es la idea que trae en la profecía el día del Señor. En los días de Amós, por ejemplo, te puede buscar ahí en Amós 5:18, o en realidad puede leer el capítulo completo 5, pero cuando llega al versículo 18, se va a dar cuenta que para los judíos era común, ¿no es cierto?, para el pueblo de Israel era común pensar en que el día del Señor iba a traer bendición, ¿ya? Iba a traer prosperidad. Ellos decían, no, el día del Señor, esperamos que venga el día del Señor. Y Amós les dice, no esperen el día del Señor, no lo esperen con esa expectativa, porque el día del Señor es día de juicio. El día del Señor es día de juicio, día de destrucción para Israel, ¿ya? Entonces se presenta el día del Señor también como juicio contra Israel. En el mismo, ¿no es cierto?, tenor, Isaías describe el día del Señor como el día del juicio para el pueblo apóstata. Es un día de juicio para el pueblo apóstata, dice Isaías 2:12. Y tenemos, ¿no es cierto?, este pasaje que es un pasaje muy fuerte, amados hermanos, que cuando lo podemos leer, ¿verdad?, evidentemente no podemos pasarlo por alto, ¿ya? Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de leer este pasaje, pero me imagino que sí, me imagino que lo conoce. Es un pasaje muy fuerte. Aquí yo lo voy a leer. Es Sofonías capítulo 1, versículo 14 en adelante. Mira lo que dice Sofonías, ¿no es cierto? Capítulo 1, versículo 14 y 15, ¿ya? Pero vamos a leer en realidad hasta el 18. Mira lo que dice. Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de alzagara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Yo no sé si usted al leer esto no le estremece, no sé si no corre, ¿no es cierto?, algo por su espalda al leer este pasaje, ¿no es cierto? El día de Jehová es el día de la ira de Jehová, es donde va a gritar el valiente, pero no le va a servir de nada. Es el día, ¿no es cierto?, de angustia, de aprieto, de alboroto, de asolamiento, de tiniebla, de oscuridad, de nublado, de entenebrecimiento.
es un pasaje, ¿no es cierto?, bien, como digo, ¿no es cierto?, bien impactante, ¿ya? Eso es lo que dice, ¿no es cierto?, respecto al día de Jehová. Esa es una expectativa respecto del día de Jehová. Pero lo hermoso de la palabra del Señor y lo grandioso, ¿no es cierto?, lo glorioso de la palabra del Señor es que este día, que algunos profetas lo ven, ¿no es cierto?, como día de ira, como el día del castigo, como el día de nublado, ¿no es cierto?, de oscuridad, de tinieblas sobre la tierra, es también descrito en Malaquías capítulo 4, no solo como un día terrible, ¿verdad? Dice el Malaquías capítulo 4, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero el versículo 2 dice algo espectacular, ¿no es cierto? Dice algo espectacular. Más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Y saltaréis como becerros en la manada. Ese mismo día que va a traer oscuridad, va a traer tinieblas, juicio, destrucción a los incrédulos, es el día en el que va a traer salvación a su pueblo. Es el mismo día. Este es el día del Señor, el día de la ira de Jehová, el último día. Esto entonces está también presente en el Antiguo Testamento. Evidentemente, esta idea está presente en el Antiguo Testamento. Está presente en el Antiguo Testamento. Podemos entonces resumir lo dicho destacando que el día del Señor, predicho por los profetas, será un día de juicio terrible para algunos, pero un día de bendición y salvación para otros. Esa es la idea que se desarrolla en función de este concepto del día del Señor. Otro concepto más escatológico. El Redentor venidero, el reino de Dios, la restauración de Israel, el derramamiento del Espíritu Santo, el día del Señor, y por último, ya para ir concluyendo, están los cielos nuevos y la tierra nueva. Cielos nuevos y tierra nueva, otro concepto escatológico. Y esto es importante afirmarlo. La idea bíblica de la redención incluye a la tierra. La idea bíblica de la redención incluye a la tierra. La caída afectó a la creación. Dios creó, ¿no es cierto?, este mundo, este universo, y la caída afectó la creación de Dios. Por lo tanto, lo que viene hacia el futuro, la redención, también incluye a la tierra. El pensamiento hebreo en este sentido es un pensamiento que ve una unidad entre hombre y naturaleza, ¿ya? Una unidad esencial. No es que sea lo mismo, ¿no? Pero no ve como al hombre, ¿no es cierto?, como algo completamente distinto, separado, que no tiene nada que ver con el lugar donde habita. Los profetas no consideraron la tierra, ¿no es cierto?, como un elemento pasajero, no fueron indiferentes, ¿ya?, sino como una expresión de la gloria divina. Es la tierra donde se expresa la gloria divina, es la tierra que creó nuestro Dios, que cayó también, ¿no es cierto?, o como consecuencia de la caída del hombre fue afectada por el pecado, pero que está esperando también la redención. En el Antiguo Testamento, amado hermano, en ningún lugar hay una esperanza de una redención incorpórea, una esperanza, ¿no es cierto?, de una redención inmaterial. No está presente ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Una redención puramente espiritual. Eso no es una idea hebrea, no es una idea del pensamiento bíblico del Antiguo Testamento, ni mucho menos del Nuevo Testamento. Esa es una idea griega. ¿Ya? Esa es una idea griega, esta idea del Señor. La tierra es por decreto divino el escenario de la existencia humana. Ese es el escenario de la existencia humana, la tierra. La tierra, ¿no es cierto?, ha sido involucrada en los males del pecado. Ya la tierra se hizo maldita también, la tierra, ¿verdad? Se hizo maldita. Está, ¿no es cierto?, está prisionera, por así decirlo, del pecado. Está prisionera del pecado. Está involucrada en los males que el pecado ha ocasionado. Pero existe, ¿no es cierto?, una promesa de redención final que incluye a la tierra. Y esta esperanza futura respecto a la tierra se refleja en pasajes, por ejemplo, como Isaías 65:17, que dice el profeta Isaías: porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Puede también leer usted Isaías 66, versículo 22. Ahí nos habla también de esta nueva tierra, de este nuevo cielo y de esta nueva tierra, ¿ya? Y no es que esta tierra va a ser destruida, aniquilada, y Dios va a crear algo nuevo de la nada una vez más. No, la palabra del Señor nos enseña en el Nuevo Testamento, nos enseña que
hay una restauración de la tierra, una redención de la tierra, ¿ya? Pero eso, una vez más, es punto también de una lección, y ya casi de las últimas lecciones, ¿verdad? Cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, amados hermanos, resumiendo hasta este punto, hasta este momento, ya ha avanzado la hora, la perspectiva escatológica del Antiguo Testamento es esencial para nuestro entendimiento de la doctrina de la escatología. Muy al principio, ahí por Génesis 3, capítulo 15, hay una expectación sobre un redentor venidero, que fundamentalmente haría o aplastaría o heriría la cabeza de la serpiente. Con el pasar del tiempo, se va entregando más información, se va enriqueciendo esta perspectiva escatológica. Ya no solamente nos habla de un redentor, sino que también de un redentor rey que va a venir, ¿no es cierto?, a ejercer su dominio a través de un reino. Se habla también acerca de la restauración de este pueblo rebelde. Se habla también acerca de estos cielos nuevos y de esta tierra nueva. Sin duda alguna, que en diferentes momentos de la historia del Antiguo Testamento se estaba, ¿no es cierto?, formando este concepto, se estaban desarrollando estos conceptos, Dios los estaba revelando. Redentor venidero, el reino de Dios, la restauración de Israel, el derramamiento del Espíritu Santo, el día del Señor, los cielos nuevos y la tierra nueva. Todas estas cosas se vislumbraban en este horizonte escatológico, lo estaban viendo como un futuro. Por eso les digo, el Antiguo Testamento anticipa, el Antiguo Testamento mira hacia el cómo, de cuándo, de qué manera, con qué detalles se van a cumplir todo esto. Eso lo tenemos que entender, o sea, no vamos a pensar, digo una vez más, no vamos a pensar que con leer, ¿no es cierto?, las profecías del Antiguo Testamento, con leer estos libros, con leer, ¿no es cierto?, Génesis, con leer los Salmos, nosotros vamos a tener ya todo esto definido, cerrado, ¿ya? No había en este caso un entendimiento claro, un entendimiento detallado, un entendimiento específico, ¿ya? Ellos entendían que en algún momento futuro, llamado, ¿no es cierto?, el día del Señor, o llamado, ¿no es cierto?, el día postrero, o llamado, ¿no es cierto?, aquel día, estos acontecimientos iban a comenzar a cumplirse, ¿no es cierto?, iban a comenzar a tomar lugar. Pero con la perspectiva profética, ya este concepto, ¿no es cierto?, que entremezcla los elementos, nosotros podemos entender que esto que ellos vieron, ¿no es cierto?, como una serie de acontecimientos sucesivos, en realidad son acontecimientos que están separados por un intervalo significativo de tiempo. Son acontecimientos que están separados por un intervalo significativo de tiempo. Lo que en el Antiguo Testamento, entonces, se desarrolla como la esperanza por el Mesías, ¿ya? La esperanza por el Redentor, la esperanza por este rey, profeta y sacerdote, la esperanza por este siervo sufriente, en el Nuevo Testamento se nos dice que serán dos etapas, una primera venida y una segunda venida. Entonces, lo que no estaba claro en el Antiguo Testamento, lo que no estaba completamente desarrollado en el Antiguo Testamento, fue aclarado en el Nuevo Testamento. Jesucristo, los apóstoles, se ocuparon y preocuparon de detallar estas cosas. Por lo tanto, nosotros tenemos que afirmar que él tenía una fe escatológica, ya tenía una fe escatológica. ¿Qué quiere decir? Esperaba la intervención de Dios en la historia, principalmente en el futuro, tanto en el futuro lejano como en el futuro cercano. El creyente del Antiguo Testamento veía con esperanza este devenir. No era una cuestión sin sentido, sin propósito, no, era una cuestión completamente contraria, con sentido, con propósito. La historia, ¿no es cierto?, los conducía hacia una meta establecida, el día del Señor. Estábamos esperando la llegada del Redentor, el reino iba a ser manifestado, el Espíritu Santo iba a ser derramado, el pueblo de Dios iba a ser restaurado a partir de un remanente. Por lo tanto, todo esto estaba en la mente, estaba en los corazones de nuestros hermanos del Antiguo Testamento. Para finalizar, Hebreos 11 nos dice que cuando nosotros miramos hacia atrás en la historia de la palabra del Señor, cuando miramos hacia atrás y contemplamos a estos héroes de la fe del Antiguo Testamento, nos dice que, por ejemplo, Abraham, en capítulo 11, Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham esperaba esa ciudad, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa es la ciudad que esperaba Abraham. No tenía puesto su esperanza última en Canaán. Ya sabía que Dios iba a cumplir su promesa a través de Canaán, que le iba a entregar, se le iba a entregar su descendencia. Pero él sabía que la ciudad más importante era la ciudad
cuyo arquitecto y constructor es Dios. De los patriarcas, el capítulo 11 de Hebreos nos dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Murieron sin haber perdón, recibido lo prometido. Y todos estos, ¿no es cierto? Todos estos héroes de la fe que están ahí en Hebreos 11, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, nos dice la palabra del Señor, no recibieron lo prometido, lo anticiparon, lo vieron el futuro, que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, si bien es cierto, no tenían el panorama detallado, no tenían, ¿no es cierto?, un detalle, una maqueta, ¿no es cierto?, perfecta de lo que iba a pasar, pero tenían al menos estos 6 conceptos escatológicos que, de alguna manera, ¿no es cierto?, les alentaban a confiar en Dios, a creer en Dios y a esperar la intervención de Dios en un futuro. A esperar la intervención de Dios en un futuro. Un redentor venidero, un reino de Dios, la restauración de Israel, el derramamiento del Espíritu, el día del Señor, los cielos nuevos y la tierra nueva. Eso, amados hermanos, sé que a lo mejor van a surgir algunas preguntas, puede que sean muy específicas respecto a estos temas, todavía, ¿no es cierto?, estamos como tratándolos de manera más general, ya vamos a ir desarrollando poco a poco estos temas más en detalle, ¿no es cierto? Vamos a hablar del reino de Dios, vamos a hablar de la restauración de Israel, vamos a hablar del día del Señor en detalle, vamos a tener lecciones específicas para eso, vamos a hablar de los cielos nuevos y de la tierra nueva, pero lo importante y lo fundamental es que nos demos cuenta de que esto no es simplemente una cuestión de los apóstoles, no es, como dicen los liberales, una cuestión que surgió en el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, no, esto es algo que está desde el principio permeando el mensaje y la revelación bíblica, esta expectativa, esta perspectiva, escatológica, que la podemos ver manifestada, como les digo, al menos en 6 conceptos. El Redentor venidero, el reino de Dios, la restauración de Israel, el derramamiento del Espíritu Santo, el día del Señor, los cielos nuevos y la tierra nueva. Eso, amados hermanos. Eso sería la exposición. Obviamente agradezco a los hermanos, ¿no es cierto?, que están de nuestra iglesia, agradezco también a quienes de otras congregaciones se toman también este tiempo y espero que verdaderamente haya sido de bendición. Muchas gracias te damos, hermano Samuel, por esta exposición, y podemos ver lo maravilloso que es el hecho de que las historias bíblicas que muchas veces vemos en el Antiguo Testamento, que a veces mal usamos buscando sacar una simple moraleja o qué lección me da esta historia, podemos ir más allá y lograr ver que finalmente hay toda una gran historia que ocurre a lo largo del Antiguo Testamento. Es Cristo, su redención, el reino de Dios que está desde el principio hasta el final y que no podemos nunca desconectar nada de eso. Como alguien dijo, la obra de Cristo, su obra redentiva para el mundo, es como la gran avenida que recorre la Biblia, y cada pasaje del Antiguo y Nuevo Testamento son distintas calles que van hacia esa misma avenida. Entonces nos ayuda a enfocarnos hacia ese punto, y muchas gracias por ello. Aprovechemos de transmitir una pregunta, que es respecto a esta importancia que tiene la escatología para los cristianos. ¿Por qué razón los teólogos liberales o este pensamiento más secular quiere quitarla del medio, quiere hacerla desaparecer del Antiguo Testamento? ¿Por qué apuntan directamente hacia lo escatológico? Bueno, hay que partir tomando en consideración por decirlo de alguna manera, el programa que tienen estos teólogos, entre comillas, ¿no es cierto? Porque en realidad de teólogos no tienen nada, ya estos teólogos liberales, que en el fondo es dejar desprovisto a la palabra del Señor de su contenido sobrenatural, ¿ya? Dejarlo desprovisto del elemento divino, ¿ya? De lo que es la revelación, ¿ya? Volviendo un poquito atrás, ¿no es cierto?, estos teólogos liberales que fundamentalmente son del siglo XIX, del siglo XX, pero están muy ligados con un proceso anterior, que es el proceso de la Ilustración, donde, siglo XVII, ¿verdad?, tenemos a estos filósofos que van a decir que acá lo que importa es la razón, ¿ya? Es lo que yo
Yo conozco la verdad a través de la razón, no a través de la revelación, ¿no es cierto? La revelación se anula como fuente de acceder a la verdad. Entonces, a partir de esto, de ahí comienza todos estos procesos que van a ir poco a poco, ¿no es cierto?, tratando de acceder a la Biblia, no a través de la revelación, o en este caso a través de la iluminación que da el Espíritu Santo, sino que a través de la razón. Van a empezar a cuestionar el contenido, van a empezar a cuestionar las formas, van a empezar, ¿no es cierto?, a criticar un montón de elementos de la palabra del Señor con el objetivo de dejar desprovisto el mensaje de el contenido o de la esencia divina. Por lo tanto, en este sentido, los liberales, por decirlo de alguna manera, estos teólogos, lo que están haciendo es estar desconectando la palabra del Señor, desconectando estos temas, ya esta unidad que tiene la palabra del Señor de temas, ¿no es cierto?, que se traza desde el Antiguo Testamento. Démonos cuenta, ¿no es cierto?, Génesis 3:5, ya Dios prometiendo en ese momento un redentor venidero. Estamos hablando de que Génesis fue escrito alrededor, ¿no es cierto? Ahí hay discrepancias, pero probablemente Moisés lo escribió entre el año 1000. Hay un margen entre 1500, incluso hasta 1350, estamos hablando, ¿no es cierto? Hay debate respecto a la fecha, no es que se demoró 150 años, sino que es como el sector donde se ubica, pero lo que Moisés escribió de Génesis no pasó en ese año 1500 a.C., pasó mucho tiempo antes, ¿ya? Pasó muchos años antes, varios miles de años antes, ¿ya? No quiero entrar, ¿no es cierto?, en el tema de cuántos años tiene la Tierra, la creación, pero estamos hablando de varios años, ¿no es cierto?, no 1000 ni 2000 años, sino que un par de miles más de años, y desde ese momento ya está anunciado, está esta promesa escatológica que se cumple en el Nuevo Testamento, ya que se empieza a cumplir en el Nuevo Testamento, pero ¿qué es lo que hace el liberal? La quita de encima y dice, no, eso es un invento tardío, no es que haya una unidad en el tema, no es que Moisés 1500 años antes de Cristo escribió sobre este Redentor y después esto va a pasar, ¿no es cierto?, 1500 años después con la figura de Cristo. No existe eso, no es así, sino que muy cerquita de Cristo ya algunas personas manipularon estos documentos, lo escribieron, lo redactaron y le imprimieron, ¿no es cierto?, esta idea de este principio escatológico, en este caso del Redentor, como un ejemplo, ¿ya? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, si fuese así, en realidad estaríamos en un tema muy complejo, muy difícil de abordar. ¿Por qué? Porque sería esta unidad de tema que reconocemos en la palabra del Señor, esto anunciado en el Génesis, esto cumplido, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, fundamentalmente sería un invento de los hombres, sería un invento, ¿no es cierto?, en el mejor de los casos, imaginación, en el peor de los casos, manipulación. Por lo tanto, al negar el elemento escatológico, al negar el elemento divino, al negar, ¿no es cierto?, la verdad de la profecía bíblica, lo que está haciendo el liberal está yendo en contra de la inspiración divina de la palabra del Señor, está yendo en contra de la inerrancia de la Biblia, está yendo en contra de la suficiencia de las Escrituras y está quitando el contenido bíblico y finalmente nos está dando un documento como cualquier otro. Sabemos nosotros que no es así, que es la palabra inspirada, autoritativa y suficiente de nuestro Dios para nosotros. Muy bien, es maravilloso ver, tal como vimos en el pasaje de Daniel, que por mucho que distintas áreas a lo largo del mundo del estudio, de lo académico, quieran derribar lo que dice la palabra, finalmente la palabra se mantiene y nada podrá derribar el hecho de que Cristo hoy reina y de que a lo largo de toda la escritura podemos ver este mensaje que apuntaba a su reinado. Y respecto a esto sale la última pregunta que dice, si vendría este reino de Dios que estaba prometido, ¿qué pasó en este intertanto antes que llegara, por así decirlo, antes de que comenzara el reino? ¿No existía un reino? ¿No había la existencia de un rey? Sé que esto se va a tocar un poco más adelante en profundidad, pero dando como quizás una primera visión hacia esta pregunta. Sí, un acercamiento simplemente. Dios siempre ha sido rey, Dios siempre ha estado reinando, su dominio siempre se ha manifestado. ¿Ya? Él siempre tiene el control sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Pero en la forma en la que él administra, por así decirlo, la historia, en la forma en la que él administra esta historia de la redención, hay momentos, ¿no es cierto? Hay etapas en donde este reino, ¿no es cierto?, se manifiesta e irrumpe de una manera sobrenatural, ya de una manera sobrenatural, irrumpe a la tierra, ¿no es cierto?, llega a la tierra. Nosotros creemos, como dice Cristo, ¿no es cierto?, adelantando un poquito, nosotros creemos que esto es con la primera venida de Cristo, ya el reino de los cielos es inaugurado acá en la tierra, es inaugurado ya el reino de los cielos,
pero no quiere decir que Dios no haya estado reinando, ¿ya? Incluso usted puede decir, pero ¿cómo Jesús está reinando? ¿Y qué está pasando ahora? Igual hay mal, igual hay pecado. Justamente, es una etapa, también una etapa de la manifestación del reino de Dios, lo podemos ver en las profecías de Mateo, la convivencia entre, perdón, no las profecías, las parábolas de Mateo sobre el reino, la convivencia de la cizaña con el trigo, por ejemplo, ¿ya? La convivencia, ¿verdad?, de los impíos con los hijos de Dios, ¿ya? Es una etapa del reino, pero va a llegar a su etapa final de consumación, en donde este reino va a ser, ¿no es cierto?, ya definitivo, establecido, y un poco, ¿no es cierto?, lo que dice nuestro Señor Jesucristo: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo y en la tierra. Dios no puede hacer la voluntad de Él aquí en la tierra, sí, sí la hace, pero existe oposición humana. Pero en una etapa futura del reino no va a existir ninguna oposición humana. Entonces, en una primera instancia, Dios sigue gobernando siempre, pero el reino es anunciado, es anticipado. Luego el reino es inaugurado y finalmente el reino es consumado, ¿ya? Pero, como les digo, y como bien dice Cristian, vamos a tomar ese punto, ¿no es cierto?, cuando hablemos acerca del reino ya definitivamente, o de manera concreta. Amén. Y anhelamos ese glorioso momento en que por fin ya el reino de nuestro Señor va a ser consumado y vamos a poder disfrutar de él para siempre. Te agradecemos, Samuel, por este espacio, por esta gran enseñanza. Esperamos que el otro jueves podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios, viendo la escatología y viendo que es algo práctico para nuestra vida, ya que nos refleja lo que dice la palabra, que Cristo hoy reina. Así que vamos a cerrar con un momento de oración en virtud del tiempo también, agradeciendo a cada uno de los hermanos que también estuvo con nosotros. Esperamos que haya sido de bendición para su vida, de edificación, de crecimiento, y esperamos volver a encontrarnos el próximo jueves. Oremos a nuestro Dios. Amado Padre, a ti venimos, Dios, humillados, Padre. ¿Cómo no quedar rendidos ante ti, viendo lo maravilloso de tu palabra? Viendo cómo Dios desde el principio, desde la creación, desde la caída, cuando el hombre peca contra ti, tú traes esperanza. Tú anuncias, Padre, que vendrá la salvación. Y a lo largo de toda la historia, Dios, tú vas trayendo más luz sobre este hermoso rey, este hermoso profeta, este hermoso sacerdote, este gran redentor que vendría a salvar a su pueblo, Dios. Padre, sin merecerlo, sin nosotros haber hecho más nada que pecar contra ti, tú has tenido misericordia de nosotros. Te damos gracias por ello y anhelamos de todo corazón aquel hermoso momento en que disfrutaremos de ti para siempre. Y hoy, Dios, conociéndote, siendo tus hijos, queremos aprender más de ti, conocer más de tu obra, quedar deslumbrados ante la majestad de tu carácter, Dios, y obedecer tu palabra, hacer luz ante un mundo que hoy vive como si no fuera a venir un juicio final, vive como si no hubiera un rey, pero tú reinas, oh Dios, por los siglos de los siglos. En ti descansamos, Padre. Sé tú cuidando el descanso de mis hermanos esta noche. Sé tú guiándonos, Padre, como iglesia para crecer en ti. Sé tú dándonos la fuerza para predicar tu evangelio, Dios, y que tu Espíritu Santo traiga, Dios, a tus hijos, Padre Celestial, ante tu presencia. Guíanos, ayúdanos, Padre Celestial. Agradecemos a Samuel, Padre, por este momento de estudiar tu palabra. Agradecemos a Damaris, que estuvo apoyando en lo audiovisual. Y pedimos, Dios, nuevamente por gracia Trinidad, la pequeña de nuestro pastor Franco, para que tú la seas cuidando, Dios, protegiendo en la situación que está pasando, agradeciendo que no ha sido nada grave. En ti descansamos, nuestra vida está en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por este momento y esperamos verlos el próximo jueves y también el domingo a las 11:30.